una bendición tenerles una vez más en nuestro programa Anclaje 619. Fer, ¿qué tal? Bien, Michi, ¿tú qué tal? Bien, Fer, estoy feliz porque este día tenemos una invitada especial que nos va a hablar acerca de la cultura que hay de un lugar a otro. Y eso también se refiere a los propósitos que el Señor tiene para nosotros, que a veces no son lo que nosotros tenemos. Así es, un tema muy interesante. Esperamos que el Señor hable a nuestros corazones. Los invitamos a que se queden con nosotros, compartan el link, envíenselo a sus amigos, quédense con nosotros. No se muevan, que Dios tiene más para ti. Buenas noches, jóvenes, continuamos con nuestro programa de Anclaje 619. Estamos contentos de poderle tener otra semana más con nosotros en un tema que es sumamente interesante. Este es uno de esos temas en los cuales durante lo que ha durado el programa con ustedes, que semana a semana hemos estado, creo que esto nunca habíamos tenido la oportunidad de poderlo plantear y permitir que el Señor hablara a nuestros corazones a raíz de este tema. Pero esta noche tenemos a una invitada sumamente especial con nosotros. Miren, que esto de tenerla aquí ha sido un reto lograrlo, hombre. La verdad es que sí. Pero estamos contentos, hermana Sofi. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí, gracias por invitarme, por tenerme aquí. No, estamos esperando a ver estar qué dice Dios hoy, ¿verdad? Amén. Bueno, jóvenes, esta noche vamos a estar hablando acerca de cuál es tu cultura. ¿Cuál es tu cultura? Uy, se van a quedar así, ¿verdad? Como que ¿cuál es mi cultura? Las pupusas, los plátanos fritos, la crema. Pero vamos a ver si de eso vamos a hablar o por dónde va la cosa. Antes de iniciar, quisiera, hermana Sofi, que leyéramos el siguiente texto que está en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 y dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Normalmente, hermana Sofi, cuando nos hablan de cultura, eso lo vemos nosotros de que estamos en el colegio, ¿verdad? En la escuela. Nos comienzan a hablar de la cultura, pero nos las comienzan a hablar de donde nosotros pues vivimos, ¿verdad? De donde nosotros nacimos, nos desarrollamos, hemos crecido. En el caso de la gran mayoría de nosotros, pues nos hablan acerca de la cultura salvadoreña, que esta conlleva, ¿verdad?, sus tradiciones, su lenguaje que tienen, ¿verdad?, su comida, esto y lo otro, todo lo que conlleva una cultura, ya sea de aquí del país o fuera del país. Ahora bien, fíjense de que en el texto que leíamos aquí en Filipenses nos habla que nosotros tenemos una ciudadanía y que esa ciudadanía está en los cielos. Por ende, podríamos decir entonces que también tenemos una cultura, hermana Sofía. Del cielo. Por supuesto. Ah, ok, tendríamos una cultura del cielo. Sí, entonces lo que tú acabas de decir, tienes toda la razón. Nosotros tendríamos que enfocar nuestra cultura en el cielo, ¿verdad? Como tú mencionaste, desde chiquitos a nosotros nos enseñan nuestras tradiciones. La cultura es el reflejo de lo que nos rodea, ese reflejo. Ahí podemos ver el lenguaje, tradiciones, incluso religión, si estamos hablando en un ámbito secular, se ven diferentes aspectos cuando hablamos de la cultura. Como tú mencionaste, todo depende, tu cultura va a depender de dónde eres, ¿verdad? Si eres de Estados Unidos, tu cultura va a ser muy diferente a que si es El Salvador. En El Salvador, incluso en Latinoamérica hay diferencias bastante marcadas. La cultura en Centroamérica es muy diferente de lo que es en Suramérica, lo que unos llaman arepas en un lugar, en otro lugar aquí le decimos pupusas. Sí, entonces el otro día me pasó eso, fui a un baby shower y yo llamé empanada, algo que era un pastelito aquí. Entonces todo depende, el lenguaje cambia de lugar a lugar, igual la cultura cambia dependiendo de a dónde somos. Entonces tiene mucha razón lo que estás diciendo, que nosotros tenemos que enfocar nuestra cultura en la Biblia, ¿verdad? En lo que dice que es en el reino. Amén. Podríamos decir entonces que la definición de cultura, como usted bien lo acaba de mencionar, es todo aquello que nos rodea, ¿verdad? En el lugar donde pues habitamos. Cada cultura tiene sus propias características muy particulares realmente. Pero
iniciamos diciendo que nosotros personalmente, los nacidos de nuevo, tenemos una cultura, y usted bien lo mencionaba, la cultura del cielo, y me encantó. ¿A dónde podríamos encontrar cuál es esa cultura? A veces, como cristianos, nosotros nos enfocamos en la iglesia se hacen las cosas de esta manera. Los jóvenes o las jovencitas siempre son así, los jovencitos tienen que hacer esto, los pastores tienen que hacer esto, las esposas de los pastores tienen que hacer esto, son tradiciones no siempre bíblicas. Entonces es muy importante que sepamos si estamos siguiendo una cultura puesta por una institución o si es una cultura que hemos encontrado que está basada en la palabra. Entonces eso debería de ser nuestro enfoque, que no hacer las cosas simplemente porque siempre se han hecho así, siempre no sé, las jovencitas son las que se encargan de la escuela bíblica, los jovencitos tal vez se van y se hacen músicos, tocan la batería, etcétera, ¿verdad? Por decir alguna cosa. Es una costumbre terrenal, pero no está basado en la Biblia. Entonces tenemos que poder diferenciar entre si estamos basando nuestra cultura en lo que está escrito y no en simplemente porque siempre se hace así. No, y tal vez una de las cosas en las cuales hoy en día en la iglesia, y mucho más cuando hablamos en la parte de los jóvenes, hay muchas cosas que se han venido desarrollando de ciertas maneras por tradición, más que porque realmente la palabra lo señale de esa manera. Pero aquí vemos dos extremos, hermana Sofi. Una es en la cual donde le agregan más de lo que está o donde le quitan. Donde le quitan de lo que sí está establecido en la palabra. Nuestro libro de cultura, podríamos decir, para los nacidos de nuevo, es la palabra. Es la palabra la que nos define realmente cuál es, como parte de la ciudadanía que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo puedo decir la ciudadanía salvadoreña. La ciudadanía salvadoreña, pues aquí en el entorno donde yo estoy, hay diferentes, ¿verdad? Idioma, esto y lo otro. Igualmente los nacidos de nuevo, pero me daba mucho la atención eso que usted mencionaba, porque hay cosas que nosotros la definimos dentro del ámbito cristiano como una cultura del cielo, cuando realmente son imposiciones a veces, ¿verdad? Ya de los hombres, ya sea, como bien dije, de agregarle o de quitarle de lo que está establecido en la palabra. Eso es como aquí en El Salvador tenemos la cultura de las pupusas. Sí. Hay unos que se la comen con la mano y otros que se la comen con tenedor, pero al final pues se terminan comiendo la pupusa. La cultura no define cómo se comen las cosas, sino el alimento, ¿verdad? En este caso que serían las pupusas. Entonces, a nosotros en nuestra cultura del cielo, hay muchas veces que los jóvenes están teniendo grandes choques por el hecho, ¿verdad? De que creen, ¿verdad? O se tiene la tendencia, el joven cree que el evangelio los limita. Normalmente es la manera de pensar de un joven, que el evangelio es un conjunto de reglas y de normas de las cuales se deben de vivir y seguir, y por eso hay muchos jóvenes con corazones endurecidos, porque cuando uno se les pregunta cuál es la idea de ellos del evangelio, es seguir ciertas conductas y normas, cuando realmente la cultura del cielo podríamos decir que es diferente, hermano. Es muy diferente, y cuando yo pienso en la cultura del cielo, primeramente lo que acabas de mencionar, que en ciertos lugares algunas culturas limitan, otras le quitan a la Biblia, es diferente. En mi experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos, yo soy de Estados Unidos, entonces yo siento que ahí el ámbito es como que un poquito más liberal, un poquito como que le quitan un poquito a la palabra, y aquí siento que es un poquito más conservador, tal vez bastante conservador, pero yo siempre, es importante basarse en la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia dice que en Cristo hay libertad, y si un joven se siente como que si está atado, como que si hay demasiadas reglas, entonces el seguir las reglas no le va a servir de nada, porque no se trata de seguir las reglas. Sí, tenemos que vivir en obediencia,
pero es algo que va naciendo en nuestro corazón por el mismo agradecimiento, por el mismo amor, porque Él nos amó primero. Amén. Entonces por eso nosotros le amamos a Él, pero esa obediencia va naciendo, nunca tendría que ser algo impuesto. Entonces cuando ya es algo impuesto, no es que nosotros estemos viviendo la cultura del cielo, sino que estamos tratando de vivir la cultura terrenal de la iglesia. De muchos hermanos, ¿verdad? Sí, la cultura de mi mamá, la cultura de mi abuelita. Y es más, podríamos decir que ahí quizás se convierte más en una tradición, ¿ve? Ya podríamos decir en una religión. Sí. Pero si vivimos la cultura del cielo, lo primero que tendría que surgir en nuestros corazones es eso lo que dijo el Señor. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y que eso sea una realidad de nosotros. Y eso es lo primero que nos debería de definir a nosotros como nacidos de nuevo y con la cultura del cielo. Que la voluntad del Señor sea sobre mí por sobre todas las cosas. Ahora bien, como lo que usted mencionaba, en toda región, si lo vemos así por países, hay leyes que rigen, ¿verdad?, a las personas que habitan en ese lugar. Pero me llama la atención que David, resulta que él dijo que la ley del Señor era su delicia. Entonces, pero para lo que David es una delicia, hay muchos que lo están tomando como ajenjo amargo. Incluso no podemos negar que a veces también para nosotros hay cosas que están en esa cultura del cielo, que es la palabra, que no saben como que, ay, vean. Sí, a veces nosotros queremos escoger, esto sí lo voy a obedecer, esto no tanto. Sí, no, por exactamente. supuesto. Entonces, aquí es donde yo quería llegar, que al final, pues el paquete de la cultura del cielo para el nacido de nuevo tiene que ser completo, pero me llamaba mucho la atención lo que usted decía. Eso es algo que va a ir creciendo en nosotros a medida que nosotros primero menguemos y que vayamos dejando que el Señor crezca en nosotros, pero para eso se necesita aprender a amar al Rey de esta cultura. Exacto, es un caminar. Y como mencionaste a David, entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de David? Que era conforme al corazón de Dios. Entonces, David estaba enamorado de Dios, estaba enamorado. Cualquier problema, vemos los grandes problemas que tuvo David. ¿Y qué hacía él primero? Lo primero que hacía era buscarlo. Él dijo, siento que mis huesos desfallecen porque no lo sentía él. Entonces ahí vemos un amor profundo por el Rey. Entonces ahí es a donde nosotros vivimos esa cultura, no por las leyes que nos imponen. Entonces la ley no es solo leer la Biblia, sino que incluso uno puede ver en la Biblia, bueno, aquí dice que hagamos esto, honra a tu padre y a tu madre, diferentes leyes, pero uno lo puede hacer y no significa que lo está haciendo de corazón. Entonces es algo que tiene que nacer en el corazón, así como cuando alguien, pues sí, acepta a Cristo, nace de nuevo, está aceptando en su corazón y ese corazón es transformado. Entonces lo mismo con obedecer sus leyes. Nosotros vamos en un caminar constante, entonces vamos siendo transformados, viendo el amor que Cristo vino, murió por nosotros y que solamente un corazón transformado es capaz de poder no tanto vivir, aunque sí, pero solo un corazón transformado es capaz de disfrutar lo que trae la cultura del cielo. Un corazón que no ha sido transformado y que muy probablemente no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Porque miren, hay muchos de nosotros jóvenes que pensamos que conocemos al Señor, que realmente hemos tenido un encuentro personal con Él, porque pues mi mamá me traía a la iglesia desde chiquito. Llegué a mis 26 años y aquí sigo, porque ya los domingos ya no sé qué otra cosa hacer, vea, no aprendí a hacer otra cosa. Por costumbre. A veces es costumbre y a veces uno lo trata de hacer en nuestras propias fuerzas, trata de obedecer en nuestras propias fuerzas, ser obediente, vivir una buena vida cristiana según lo que establece la iglesia, incluso la palabra, pero es cansado y desgastante. Sí, si uno lo hace con sus propias fuerzas, por supuesto va a fallar. El humano falla, el humano no es perfecto. Entonces nuestra esperanza, nuestra fe, nuestras fuerzas deberían de estar en Él. En el caso de David, hermana Sofi, si hablamos de fallas, todos creo que
Y la Biblia no oculta eso, porque aún de esas debilidades, de esos grandes hombres, ¿verdad? De la fe, nosotros sacamos mucho aprendizaje y enseñanza. En el caso de David, pues cometió realmente muchos, llamémosle de esa manera, muchos errores, en que la palabra pues correcta, ¿verdad? Es, conoció que era el pecado. Sí. Conoció que fue el efecto también de lo que es practicar el pecado. Sin embargo, aún con todo y eso, Dios determinó. Fíjense que no fue David, y esto yo siempre lo menciono y me encanta, que no fue David el que dijo, Dios es mi amigo, sino que Dios fue el que pronunció y dijo, David es mi amigo, porque tiene un corazón conforme al mío. Entonces imagínense que es que el Señor pueda decir, ¿verdad? En este caso, hermana Sofi, ella es mi amiga, ¿verdad? Es muy diferente a yo decir, si eso todo lo decimos, ay, si el Señor es mi fiel amigo, ¿verdad? Y hasta lo cantamos. Pero que el Señor determine en su corazón que nosotros somos sus amigos. Pero vemos en el caso de David, como usted bien lo mencionaba, que para David, ya conforme a su caminar, había aprendido desde pequeño, y aquí es donde nos compete a nosotros, jóvenes, que desde pequeño aprendió a enamorarse del Señor. Y lo que conlleva enamorarse del Señor, conlleva el poder disfrutar y tomar como nuestro la cultura del cielo. Es que yo siento que ahí está la clave. La clave es el estar enamorados. El estar enamorado de Dios, el estar enamorado de lo que Él ha hecho en nosotros, y para cada persona lo que Él ha hecho es diferente. Entonces el proceso que yo he tenido no es el mismo que tú has tenido, y para cada quien es diferente. Entonces Dios sabe y yo sé de dónde me ha sacado, ¿verdad? Entonces ese agradecimiento me va a hacer enamorarme más de Él, porque pues sí, por su misericordia, porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él, ¿verdad? Entonces ahí es a donde se va manifestando la cultura del cielo, el querer obedecerle, el querer conocerle más a través de su palabra. Y es por ese amor que nosotros nos vamos enamorando de Él en ese caminar. Y fíjense que el Señor dijo, cuando en cierta ocasión los discípulos le preguntaron, ¿y cómo vamos a saber identificar quiénes son los falsos, verdad, y quiénes no? Viene el Señor y le dice, por sus frutos los conoceréis. Uno de los frutos que van saliendo de aquel que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor es que comienza a tomar como suyo la cultura a la cual ahora pertenecemos, que es la cultura del cielo. Son los rasgos. Exactamente. Exacto. Bueno, le pregunto en su casa, hermana Sofía, usted que es como de por aquí, de por allá, de todas partes. Cuando usted llega a otro, bueno, en este caso, pues usted por el momento, ¿verdad?, está viviendo en Estados Unidos. De alguna manera, aunque no quiera, aunque usted lleve las pupusas arraigadas, ¿verdad?, en la sangre, pero le toca adaptarse a la cultura de donde está. ¿Sí? Si no, realmente es complicado vivir. No sé cómo ha sido esa parte de su experiencia, acoplándolo como el ejemplo de esta cultura del cielo que estamos hablando. Bueno, fíjate que para mí, yo, como te mencioné al principio, yo crecí en Estados Unidos, entonces Jorge siempre me hace burla y dice, tu comida casera era McDonald's, porque yo crecí con McDonald's. Mi mamá trabajaba desde temprano hasta muy noche y lo más conveniente era la comida rápida. Entonces eso era lo único que conocía. No sé qué tan nutritivo fuera, pero así me alimenté. Entonces ya muy tarde para ponernos a pensar en eso. Cuando vine aquí fue completamente diferente. Los almuerzos se hacían en la casa, con sus vegetales, algún tipo de proteína, y yo fui aprendiendo, me fui adaptando. Entonces eso sucede como tú mencionas, sucede en cualquier lugar a donde uno va. Ahora yo voy a Estados Unidos y ya no como McDonald's todos los días a toda hora, sino que ya busco algo más nutritivo. Uno va cambiando su forma de vida, y eso también se aplica para nosotros como creyentes. Exacto. Es que nosotros fuimos sacados, hermana Sofi, de la cultura de las tinieblas, porque con esa cultura nosotros sí nacimos arraigados. ¿Sí? Y eso sí no la sabemos y de revolada. Con el pecado en nuestro ADN, sí.
Así es como, bueno, David lo dijo, ¿verdad? En pecado yo fui concebido. Esa era la cultura que traía David, fue la cultura que también traíamos nosotros, la cultura de las tinieblas. Ahora bien, dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y ahora estamos en otra cultura. Pero hay muchos, hermanos Sofi, que seguimos, se supone, dentro de territorio de la luz admirable, viviendo con la cultura de las tinieblas. Entonces, y es verdad, es difícil poder ir a veces soltando ciertas cosas, pero en cierta manera, como usted bien lo decía, imagínense cómo pudo cambiar eso en usted. Ahora ya no como esto, ¿verdad? Sino que ahora busco esto. Y es cuando ya lo toma como suyo, Entonces, hay mucho joven que está con el corazón endurecido, ¿verdad? Porque pues cree que el evangelio es un conjunto de normas y esto y lo otro, pero quizás el problema va un poco más allá, jóvenes, y es que muy probablemente nosotros conocemos la cultura. Hemos escuchado mucho de la cultura, porque hay muchos que hemos crecido en la iglesia, pero muy probablemente nunca hemos nacido de nuevo, ni con nuestro corazón ha sido transformado. Sí, la verdad es que, bueno, la iglesia es clave. Obviamente somos un solo cuerpo, cada quien en este cuerpo tiene su función. Con los jóvenes, a veces los que ya estamos un poquito mayores, ¿Cuál mayores? los que ya vamos un poquito mayores, en vez de servir siempre de bendición, como para guiar, nos preocupamos demasiado en decirle, no tienes que hacer eso, hazlo así, Dios quiere esto, y sacamos el gran listado de reglas, ¿verdad? Y eso es difícil porque ponemos el estándar hasta acá arriba, y eso en realidad no es lo que pide Dios, sino que Dios pide que nos enamoramos de Él, lo que acabamos de mencionar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Exacto, incluso en Mateo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, es importante que los jóvenes sepan que Dios es una cosa y lo que dice su palabra, en eso nos tenemos que enfocar. A veces personas tratan de ayudarnos y como somos humanos no lo hacemos no se hace de la mejor manera, y eso en vez de bendecir a veces no es de bendición, ¿verdad? Y sirve como piedra de tropiezo, pero nuestros ojos no tienen que estar en el hermano, no tienen que estar, es que este hermano me hizo esto y por eso no, me juzgó. Solo se fijan en cómo voy vestido y no se fijan en que por lo menos voy, ¿verdad? Entonces, le hago el favor de la verdad es que nuestra mirada tiene que estar en los cielos, en el autor de todo esto, ¿verdad? Porque este es un hospital y aquí vienen los enfermos y nosotros vamos rozándonos unos contra otros y así nos vamos haciendo bien visitos. Pero tenemos que estar aquí, ¿verdad? Así como menciona el Proverbios 4:18 que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Y encaja perfectamente con lo que usted venía diciendo. Lo primero, jóvenes, que nosotros debemos de priorizar y de preocuparnos es por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, como bien lo dice en Mateo 6:33, os serán añadidas. Pero hay muchos que se están preocupando más por cumplir unas ciertas normativas y reglas, y nos hemos olvidado de lo que realmente es el evangelio, de lo que es realmente este evangelio tan grande, el cual se nos ha predicado y hemos conocido, y que el autor de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, y que lo que importa realmente es enamorarnos de Él. Cuando yo estoy enamorado de alguien, todo lo demás, no, hombre, es fácil. Ahí eso queremos es fácil. ahí queremos Así estar a la es. par, oyendo más de Él, aprendiendo más de Él. Así es. Y aquí podemos, ya para ir como concluyendo, la parte del todavía es mucho más complicada, y es otra que sería importante abordarla. Hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que han crecido dentro de una iglesia rodeado de una cultura, por poner, digamos, nosotros aquí en El Salvador, ¿verdad? Luego les toca quizás trasladarse a otro lugar y se van a ir a enfrentar a una realidad de cultura totalmente diferente.
estamos refiriéndonos a la natural, pero en cierta manera también a la que se practica la espiritual, ¿verdad? Donde vamos a ir a convivir en un ambiente que muy probablemente no estamos familiarizados con ellos. Y cómo poder nosotros discernir como jóvenes y saber esto es, no es, a dónde, qué es lo que nos marca realmente ese camino, hermana Sofía. Y por eso es tan importante siempre mantener nuestra vista donde tiene que estar, siempre viendo a Dios, ¿verdad? Siempre viendo a lo que establece su palabra, teniendo muy claro quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, amén, ¿verdad? ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para su alabanza, ese es nuestro propósito. Y sí, cada quien tiene sus talentos especiales y va a funcionar de diferentes maneras dentro de la iglesia, pero el propósito en sí es que cualquier cosa que nosotros hagamos sea para honrarlo a Él, ¿verdad? Para que Él se glorifique en lo que nosotros hagamos. Entonces, eso aplica, estemos a donde estemos. Amén. Estemos a donde estemos. Entonces, si la iglesia tal vez se ve diferente, yo voy a Australia y tal vez la iglesia se ve diferente, ya voy a Estados Unidos y les puedo decir por experiencia, la iglesia se ve muy diferente en Estados Unidos de lo que se ve aquí. Pero si mi enfoque y si yo estoy enfocada en Él, entonces yo voy a saber que cualquier cosa que yo haga va a servir para glorificarlo a Él, y eso tiene que ser mi meta. Siempre honrarlo con lo que hablo, con mi lenguaje, que es parte de la cultura. Yo siempre tengo que hablar para bendecir, y esa cultura se tiene que ver reflejada en mi vida, esté a donde esté. Wow, me encanta eso que está diciendo, porque la cultura del cielo es una cultura que trasciende territorios, regiones, culturas naturales. La cultura del cielo es la misma, si estemos allá en el Monte Everest o estemos aquí en San Salvador, aquí donde estamos nosotros. Es una cultura que trasciende, no como la humana, que esa cultura, pues, en cierta manera a veces llega un poquito a ciertos lugares, ¿verdad? Así como nosotros, que aquí tenemos ahora McDonald's también. Sí, pero, sin embargo, la cultura del cielo se lleva grabada en las tablas de nuestro corazón. La ley del Señor y eso es lo que más deberíamos de anhelar, que llegue el momento en el cual podamos decir como David: Señor, tu ley es mi delicia, y ir en contra de ella es doloroso para mí. Quizás todavía no hemos llegado a ese punto, pero vamos avanzando. Pero tal vez el mensaje, como para ir concluyendo, ¿verdad?, en esa parte, es que debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuál es el tipo de cultura que nosotros estamos viviendo? ¿Será que todavía tenemos muy fundamentado y arraigado la cultura de las tinieblas? ¿O hemos permitido que ya la cultura de esa luz admirable, que es la del reino de los cielos, se vaya grabando en nuestros corazones? En el caso de lo que usted mencionaba, la iglesia de afuera, siempre la iglesia se ve afectada por la cultura en donde está. Y eso es inherente, o sea, es imposible poder de alguna manera separar totalmente eso. Pero si yo tengo los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, si su palabra habita en mí, he permitido que eso se haga vida, no tendré problema, hermana Sofía, alguno de poder rechazar lo que se deba de rechazar, o de aplicar lo que se deba de aplicar. Entonces, porque hay muchos, vienen de otra iglesia de afuera y vienen aquí, van a ver cosas como que, ¿verdad? Esto no es bíblico porque no lo conozco, no lo hago. Pero no solo porque no se haga en otro lugar no significa que no sea bíblico. Entonces, debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, como lo dice en el libro de Hebreos, pero también nuestros oídos atentos a la palabra. Que esa sea nuestra guía, jóvenes, y estemos donde estemos. La palabra es la misma. La palabra no cambia, a pesar que las culturas humanas y terrenales puedan modificarse de un lugar a otro, pero la palabra es la cultura que nosotros debemos anhelar vivir y que se haga vida en nosotros. Y mira, hermana Sofía, esto es lindo, porque el Señor nos ha dejado a un buen capacitador, a un buen instructor que nos va guiando por sendas de justicia, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos va dirigiendo nuestros pasos, que nos va redarguyendo también, ¿verdad? Cuando nos vamos saliendo como que, ¿para dónde vas? Regresémonos. Entonces todavía es mucho más fácil, pero debemos de quitarnos esa carga de querer poner en nosotros, de poder cumplir ciertas normas y leyes. El Evangelio no es eso, el Evangelio es amar al Señor por sobre todas las cosas, reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, que el Hijo de Dios vino a esta tierra, murió por nosotros,
resucitó para darnos vida eterna y esa salvación tan grande que nos ha heredado. Y que con ello viene una cultura, porque nos trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero esa cultura no viene a limitarnos, sino que viene a darnos, a permitirnos que vivamos la vida abundante que el Señor ha prometido. Por eso es que el Señor a veces nos dice, hey, apártense de esto, no por querernos poner una norma, sino porque eso nos va a impedir que podamos disfrutar la vida abundante que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Hermana Sofi, no sé, unas palabras para poder finalizar a nuestros jóvenes. Bueno, yo los quiero animar a que sigan adelante con su mirada puesta en el autor de todo esto, que ustedes se puedan enamorar más de él, de su palabra, que ustedes puedan vivir lo que él les ha dado y estar agradecidos por esa misericordia que él ha tenido y que sigue teniendo con nosotros todos los días, que lo puedan conocer en su totalidad como Dios proveedor, Dios de amor, Dios de libertad, y que no se sientan restringidos por lo de esta tierra, sino que ustedes sean transformados a una nueva cultura, y que siempre lo basen en su palabra. Amén. Hermana Sofi, estamos de verdad muy contentos, nos sentimos privilegiados de poderla haber tenido esta noche con nosotros. Creo que el Señor ha hablado a nuestros corazones, ¿verdad? Con este tema, y nos deja pensando, jóvenes, ¿cuál es nuestra cultura? Estamos disfrutando realmente la cultura que el Señor nos ofrece y que es para nuestro beneficio y para nuestra vida. Que así como hay alimentos en las culturas humanas, nosotros tenemos un alimento que trasciende más allá que del pan, que es la palabra del Señor. Como bien lo dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento en la cultura del cielo, la palabra que sale de la boca de Dios. Si es que, jóvenes, es una buena noche para meditar y pensar cuál es la cultura que estoy viviendo. Si hemos sido trasladados de un reino a otro, disfrutemos de la cultura que el Señor nos ofrece. Hermana Sofi, gracias. Seguimos con más de nuestro programa Anclaje 619. Que el Señor les bendiga. Michi, ha sido un tema de mucha bendición para nosotros. Esperamos que hayamos aprendido un poco más con el testimonio de nuestra hermana. También te quiero contar que tenemos una actividad muy próxima. Va a ser la última vigilia del año. Será en la iglesia de Amigos de Cristo, Cojutepeque. En Cojutepeque, el 24 de septiembre. Y vamos a estar saliendo de Iglesia Nuevo Pacto San Salvador a las 6 de la tarde. Esta vigilia tendrá un costo de $8. Si ustedes van a asistir por su parte, igual déjennos saber para que nos podamos anotarlos. Igual vamos a tener información en la mesa todos los domingos para que se acerquen a nosotros. Cualquier consulta también en las redes sociales, los esperamos. También quiero contarles de que si ustedes se han perdido de las vigilias anteriores, se quedaron dormidos, no, son bromas. Si ustedes no pudieron ir con nosotros, pues la primera, si se recuerdan, fue en Zacate, tuvimos una en Apopa y también tuvimos una en Talcualuya. Así que con esta finalizamos las vigilias de este año, así que no te lo perdás porque va a haber algo de verdad especial. También quiero contarte que va a haber camisas a la venta. Si tú no tenés todavía tu camisa de anclaje, de la Fer la anda y la Michelle no, pero sí la tengo. Si no la tenés, puedes comprarla ese día. Nosotras los vamos a tener a la venta. Van a haber diferentes colores, ya ven, hay amarillo, azul, hay rojo y van a haber colores sorpresas. Así que si quieres una, puedes encargarla y si no, ese día también la puedes adquirir. Ha sido una bendición para nosotros estar con ustedes esta noche. Esperamos que ustedes no se lo pierdan. Cada viernes a las 7 de la noche, nuestro programa Anclaje 619, Fer. Recuerden que tienen que seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar informados. En Instagram, en Facebook y en YouTube siempre hay información de los eventos y de las actividades que como jóvenes realizamos. Y esto fue Anclaje 619.